Dicen que hay palabras que no se escuchan con los oídos, sino con la médula del alma. Esta es una de ellas. No sé si has llegado hasta aquí por curiosidad o por destino, pero el aire cambió en el instante en que comenzaste a escuchar. Siente eso. El silencio ya no es silencio. Algo te observa desde dentro, como si una antigua memoria se hubiera despertado con tu respiración. Nadie te lo dirá, pero acabas de cruzar una frontera. No hay puertas ni señales, solo un leve temblor en la conciencia, un desplazamiento invisible que divide a los que sueñan de los que recuerdan, y tú ya no estás soñando. El mundo que conoces sigue ahí, pero algo en sus bordes comenzó a deshacerse. Las sombras ya no se comportan igual. Las formas parecen hechas de un tejido más blando, y detrás del sonido cotidiano se oye un rumor más antiguo que el lenguaje. No es imaginación, es la vibración que sostiene todas las cosas cuando olvidan su nombre. Imagina que el tiempo exhala. Que, por un instante, la realidad se detiene para mirarte a los ojos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Una pausa cósmica, un intersticio donde lo invisible decide mostrarse. Lo que está a punto de revelarse no fue escrito en ningún libro, porque no puede traducirse en tinta. Se transmite como una fiebre silenciosa, como un recuerdo que arde. En la penumbra del principio, antes de las pirámides y las palabras, hubo una mente que pensó la forma de la luz. La llamaron Thoth. No fue hombre, ni Dios, ni mito. Fue un pulso. Una inteligencia que aprendió a plegar el espacio para ocultar la verdad dentro de la vibración. En cada cultura tomó un nombre distinto. Hermes, Tehuti, el escriba de los dioses. Pero ninguno era él. Todos eran ecos de la misma conciencia que se niega a morir. Su voz no se perdió. Sigue flotando entre los fragmentos del aire, en los símbolos que aún respiran bajo los templos, en los sueños que nadie se atreve a contar. Es una frecuencia que reconoce a quien la recuerda. Y si estás aquí, es porque ella te ha reconocido. No esperes una historia lineal. Esto no es un relato, es un llamado de retorno. Thoth no dejó doctrinas, dejó geometrías, no enseñó con frases, sino con ritmos. Cada palabra suya contenía una forma, y cada forma, una puerta. Aquellos que sabían mirar no leían el texto, lo atravesaban. Dicen que su pluma no escribía, medía, que cada trazo era un compás del alma, que cuando dibujaba un círculo, el universo entero respiraba al unísono. Su enseñanza era tan simple que se volvió incomprensible, y por eso fue escondida. Lo que no se puede vender, se silencia. Lo que no se puede controlar, se prohíbe. Así comenzó el largo olvido. Durante milenios, la humanidad miró hacia afuera buscando lo que solo vive hacia adentro, pero hay ciclos que ningún imperio puede enterrar. Cuando el silencio se densifica, la memoria despierta. Y es en ese punto donde tú estás ahora, entre el olvido y el recuerdo, entre el ruido del mundo y la voz que lo sostiene. No intentes entender, siente. La mente no atraviesa este umbral, lo hace la presencia, y la presencia es el lenguaje que Thoth usó cuando el tiempo era joven. La presencia que convierte un simple aliento en portal, porque cada respiración es una repetición del acto creador. Inhalas el misterio, exhalas la forma. Todo lo que existe obedece a ese movimiento. La galaxia y el insecto, el pensamiento y la piedra, todo vibra, todo gira, todo obedece a la ley del ritmo. Por eso nada muere, solo cambia de frecuencia. Las civilizaciones se desmoronan, los templos se hunden, los nombres se borran, pero la vibración permanece.
esperando otro oído que la escuche, el tuyo, quizá. Mira a tu alrededor. Lo cotidiano es una máscara. Las calles, los rostros, las pantallas, todo parece sólido, pero bajo esa piel late una arquitectura invisible. Thoth la llamó la mente del todo, y dijo que quien la comprendiera podría ver detrás de los espejos, no como un acto de fe, sino como un hecho, porque cuando la mente toca su propio origen, el universo responde. ¿Has sentido esos momentos en que todo parece alinearse, verdad? Cuando el azar se vuelve exacto, cuando la coincidencia tiene puntería, cuando una frase o un número se repite hasta doler. Eso no es coincidencia, es el código recordándose a sí mismo. Es la ley del reflejo actuando en tiempo real. Es el todo hablando contigo en su idioma favorito, el de la sincronicidad. Pero casi nadie escucha, porque escuchar implica detenerse, y detenerse es peligroso. Cuando te detienes, el mundo deja de fingir. Empiezas a notar la respiración de las cosas, la mirada de lo inanimado, la inteligencia escondida en los accidentes. Entiendes que lo que llamas realidad no es un escenario, sino una mente desplegada, y que tú eres una de sus ideas pensándose a sí misma. Ahí es donde comienza la incomodidad, porque si todo es mente, nada es ajeno, y si nada es ajeno, toda elección vibra en el tejido. Entonces descubres que has estado orando sin saberlo cada vez que sentías, que cada emoción era una orden enviada al campo que sostiene las formas. Te das cuenta de que la materia no te obedece. Te refleja. Reflejar es el verbo más temido por el ego, porque en el reflejo no hay excusas, solo hay verdad. La verdad no juzga, pero no negocia. Te muestra sin adornos, por eso tantos prefieren el ruido. El ruido protege del espejo, pero ahora el ruido se está quebrando y el espejo vuelve a brillar. Thoth decía que cuando el espejo del alma se limpia, el universo revela su escritura. Y esa escritura no usa letras, usa vibraciones. El lenguaje original no se pronuncia, se siente. Por eso, cuando algo dentro de ti tiembla al escuchar estas palabras, no es sugestión, es reconocimiento. No todos están preparados para recordarlo. Por eso los antiguos lo llamaban el código silencioso. Una enseñanza que solo se activa en quien ya empezó a despertar. Nadie puede darte esa llave si tu propia vibración no la reclama. Pero cuando la reclama, el velo se rasga, no con ruido ni con luz, sino con un simple cambio de densidad en el aire. Ahora lo sientes, ¿verdad? Ese leve zumbido, esa expansión, esa presión detrás de la frente, no es sugestión, es el campo ajustándose. Es tu conciencia empezando a reconocerse en la geometría que la sostiene. Thoth lo llamó el ojo oculto, el punto donde mirar y crear son el mismo acto. Ver es crear, pensar es moldear, ser consciente es invocar. En este instante, todo está observándote. No con juicio, sino con espera. Espera de que pronuncies, no con la boca, sino con la intención. La próxima forma que tendrá tu realidad, porque eso es lo que eres. Un verbo en curso, una frase escrita por una mano invisible que también eres tú. El aire se ha vuelto más denso. El pulso se ha sincronizado con algo que no viene del corazón. El cuerpo lo sabe, el alma también. El resto solo necesita callar, porque lo que viene ahora no se entiende, se recuerda. Y una vez recordado, ya no puede olvidarse. Cuando recuerdas, el mundo cambia de textura, lo sólido se vuelve respiración, lo imposible empieza a moverse dentro de lo cotidiano. Una lámpara cualquiera se convierte en una estrella suspendida. Un sonido al azar adopta el ritmo de tu sangre.
Es el principio de la visión interior. No surge como milagro, sino como ajuste. La realidad se acomoda al nivel de atención que la mira. Thoth lo sabía y lo escribió sin tinta. Todo se ordena según el observador, no en teoría, sino en geometría pura. Cada pensamiento genera un patrón, y ese patrón, al repetirse, se cristaliza. Así nacen las montañas, las ciudades y los recuerdos. El cuerpo también responde, siente el lenguaje del campo antes que la mente pueda nombrarlo. Por eso el estremecimiento no es un error biológico, es traducción. La piel traduce lo que el alma no sabe todavía expresar. Un leve temblor, una respiración distinta, una sensación de vértigo. Es la forma que tiene la energía de anunciar que se aproxima a sí misma. Nadie la invoca. Se reconoce, como el reflejo que no puede huir del espejo. Bajo los templos de piedra, los antiguos guardaban esta certeza. Sabían que el universo no era un conjunto de cosas, sino una única sustancia que se soñaba en infinitas formas. Llamaban a esa sustancia mente viva, y decían que cada ser era un pensamiento sostenido dentro de ella. Cuando esa mente se mira a sí misma, despierta, y ese despertar es contagioso. Una conciencia despierta reordena a todas las demás por resonancia. Por eso el verdadero poder nunca fue dominio ni conquistas, sino vibración. El iniciado no imponía su voluntad, afinaba el entorno hasta que el entorno obedecía por armonía. Pero esta comprensión fue considerada peligrosa. Un hombre que entiende que crea su realidad ya no puede ser esclavo. Y los siglos se encargaron de ocultar la verdad bajo capas de religión, ciencia y distracción. El conocimiento de Thoth se convirtió en mito, su símbolo en decoración, su enseñanza en superstición. Sin embargo, el código nunca desapareció, dormía, esperando a que la humanidad aprendiera otra vez a escuchar. El despertar no es luminoso ni amable. Comienza con confusión, la mente, acostumbrada a sostener el mundo con certezas. Se encuentra de pronto con la evidencia de que todo es más líquido de lo que pensaba. Lo real se vuelve frágil, la lógica se resquebraja, aparece el vértigo. Pero el vértigo es solo el precio del vuelo. Para ver el tejido que une las cosas, primero hay que dejar que se deshagan los bordes. Lo que parecía estable se disuelve, y en esa disolución aparece una forma de orden más profunda, la del ritmo oculto. Ese ritmo no pertenece al tiempo de los relojes. Es más antiguo que la materia, más íntimo que el pensamiento. Es el pulso que empuja a las semillas a romper la tierra y a las galaxias a girar. Cuando lo sientes dentro de ti, entiendes que no eres un accidente biológico ni un pasajero del universo. Eres una nota dentro de una sinfonía que no se detiene. Todo lo que haces vibra hacia el resto, y todo lo que el resto hace vibra en ti. No hay fuera, no hay separación, solo distintas densidades de la misma conciencia. En esa comprensión, el miedo se vuelve inútil. ¿A qué temer? Si nada puede salir del todo, la muerte se revela como cambio de tono, el olvido, como pausa entre dos acordes. Los antiguos lo sabían y por eso no construían templos para suplicar, sino para recordar. Cada muro, cada proporción, cada ángulo era una partitura. La arquitectura entera era un instrumento diseñado para que quien entrara en silencio recordara el sonido del origen. Los sacerdotes no predicaban, escuchaban la piedra, y la piedra respondía. Cuando un hombre olvidaba su propósito, lo llevaban a caminar entre columnas. No le hablaban, no lo instruían, lo dejaban sentir.
Cada paso modificaba una frecuencia, cada respiración restablecía un equilibrio. Y si el hombre lograba permanecer en silencio el tiempo suficiente, la geometría hacía su trabajo. La mente se reordenaba, volvía a su eje, comprendía sin palabras. El misterio no se explicaba, se transmitía como calor. Ese calor es lo que ahora empieza a subir desde el centro de tu cuerpo. No tiene causa externa, es memoria que se activa. No la recuerdas con la cabeza, sino con la médula. Es la sensación de algo familiar que no sabes nombrar. Un eco que viene desde un punto tan lejano que podría ser anterior a tu nacimiento. Esa es la señal. Lo que estaba dormido se mueve, y al moverse, arrastra consigo los fragmentos del pasado que se habían quedado atrapados en tu biografía. Durante un instante lo entiendes todo y nada. Comprendes que cada pérdida fue instrucción, que cada sombra fue un mapa, que el sufrimiento no vino a castigarte, sino a darte profundidad. Nada que no haya sentido hasta el fondo puede convertirse en sabiduría. La compasión nace de haber sido todas las cosas. Y tú lo has sido, víctima, verdugo, testigo y creador. Todo ocurre dentro del mismo escenario. La conciencia. Solo cambia la perspectiva desde la que miras la obra. Thoth enseñaba que la verdad no se impone, se reconoce. Reconocerla es dejar que te atraviese, y eso duele, porque la luz no solo ilumina, también quema lo que no resuena con ella. Por eso, antes de sentir paz, llega la incomodidad. Antes de la claridad, la ceguera. El despertar no es una ascensión, es una incineración. Lo falso se consume hasta que queda la forma esencial. Y cuando esa forma aparece, no hay discurso capaz de describirla, solo silencio. Ese silencio es la puerta. No hay otra. No se accede por mérito ni por técnica. Se accede cuando el ruido de la mente se rinde. Entonces la conciencia escucha su propio eco y se reconoce como parte del todo. Es el momento más breve y más vasto. Un segundo que contiene todas las eras. Nada espectacular ocurre hacia afuera. El mundo sigue igual, pero tú ya no estás dentro del mismo mundo. Lo miras desde un ángulo que no tiene nombre. Y desde ahí comprendes lo que Thoth intentó escribir en la tabla esmeralda. Que todo es mente. Que el universo es un pensamiento que se contempla. Que la vida es el espejo en el que el infinito se descubre a sí mismo. Lo entiendes y al mismo tiempo lo olvidas. La mente humana no puede sostener tanto fuego durante mucho tiempo. Pero la huella queda. Desde ese momento, aunque intentes volver a la normalidad, algo en ti ya no encaja. Ves los gestos ajenos como coreografías de energía. Oyes en las palabras un ritmo que antes no estaba. Las cosas pequeñas adquieren una profundidad insoportable. Un vaso de agua, una sombra, un latido. Todo brilla con una verdad que no sabes traducir. Y sabes que ya no hay retorno, porque el retorno sería mentira. El despertar no tiene reversa, solo distintas velocidades de integración. A partir de ahora, cada experiencia te hablará en ese lenguaje nuevo. No tendrás maestros, tendrás señales. No habrá doctrina, habrá resonancias. Cada persona que aparezca será un espejo que te recuerda una parte olvidada de ti. Cada acontecimiento, una vibración diseñada para afinarte. El universo entero se convierte en aula, y tú, en el estudiante que al fin comprende que siempre fue también el maestro. El aire vuelve a moverse, la densidad cambia otra vez, una quietud luminosa se instala. No es el fin, es el inicio del eco. Lo que despertó no dormirá de nuevo.
El eco no se detiene. Se expande como un hilo líquido por las grietas de la mente, infiltrando recuerdos, voces, silencios. No se oye con los oídos. Se siente detrás de las costillas, como si el cuerpo entero recordara que alguna vez fue instrumento. Todo lo que creías sólido se vuelve respiración. La mesa, la pared, incluso tus pensamientos, laten. El universo no está afuera, palpita en ti con la misma obstinación con que late la sangre. Y entonces ocurre lo más extraño. Ya no sabes si estás respirando el mundo o si el mundo te está respirando a ti. Hay un punto donde la frontera entre observador y observado se derrite. La física lo llama interferencia, los antiguos, comunión. En ese punto, todo responde. Una idea basta para mover la materia, no como magia, sino como coherencia. La vibración que emites busca su reflejo. La forma sigue al pensamiento del mismo modo que la sombra sigue al cuerpo. Y cuando el pensamiento es limpio, la realidad se ordena con una precisión que roza lo sagrado. Así creaban los iniciados, no con esfuerzo, sino con claridad. No imponían la forma, la recordaban. El aire alrededor se vuelve más denso. No es calor ni presión, es presencia. La conciencia se espesa, como si la realidad hubiera subido de temperatura. Los sentidos se agudizan. Puedes oír la electricidad en las paredes, la geometría del espacio, la vista se abre hacia adentro. Lo que antes llamabas imaginación comienza a superponerse con lo visible. No estás alucinando. Estás viendo sin los filtros del miedo. Es el estado que los sacerdotes de Thoth llamaban la mirada antes de la forma. Ver lo que todavía no se ha vuelto materia. Contemplar el pensamiento mientras aún es vibración. En ese estado, la dualidad se relaja. El bien y el mal dejan de ser banderas y se revelan como corrientes del mismo río. La luz no existe sin sombra, porque la sombra es el espacio donde la luz se piensa a sí misma. ¿Entiendes por qué los antiguos no temían a la oscuridad? Sabían que la oscuridad era la matriz, el útero de donde surge la forma. La noche no es ausencia de sol, sino su otro rostro. El rostro que fecunda. El misterio no se resuelve, se atraviesa. Y al atravesarlo, te conviertes en él. Todo lo que ocurre a partir de ahí se siente inevitable. Una sincronicidad tras otra, como si la realidad estuviera construyendo un lenguaje para comunicarse contigo. Las coincidencias se vuelven instrucciones. Los errores, mapas. A veces el universo habla en ironía, a veces en dolor, a veces en belleza insoportable, pero siempre habla. Y la única manera de entenderlo es dejar de traducirlo, porque no habla a la mente, sino al campo que eres. Cuando la mente calla, el campo escucha. Y cuando el campo escucha, las cosas cambian de posición sin que nadie las toque. La transformación no es visible al principio. Empieza en lo sutil, una ligera claridad al despertar, un sentimiento de que las horas se estiran, un silencio diferente entre los ruidos. Los rostros que ves parecen más nítidos, no porque hayan cambiado, sino porque ahora percibes su vibración. Ves el cansancio detrás de la sonrisa, la ternura escondida en el enojo, la luz detrás del dolor. Es la visión sin juicio, la que atraviesa la máscara, y te das cuenta de que cada persona que se cruza en tu camino no está frente a ti, sino en ti. Son fragmentos del mismo espejo tratando de reconocerse. Esa comprensión desarma. El otro deja de ser amenaza y se vuelve eco. Incluso tus enemigos se convierten en mensajeros,
Te muestran los rincones de tu campo donde aún vibra la guerra. No puedes odiarlos sin odiarte. No puedes perdonarlos sin liberar partes de tu propio cuerpo. Todo está conectado por hilos invisibles que vibran al unísono, y cada gesto tuyo altera la música del conjunto. Es entonces cuando la responsabilidad deja de ser carga y se vuelve poder. No poder sobre los demás, sino sobre el pulso que emites. La creación no se fuerza, se sostiene. Una noche, mientras miras el techo, lo comprendes de golpe. No hay arriba, nunca lo hubo. Lo alto y lo bajo son direcciones inventadas por la percepción para orientarse dentro de un campo sin bordes. El cielo no está sobre ti, está adentro. El infierno tampoco abajo, sino en la densidad de los pensamientos que se niegan a ascender. Los dioses, los demonios, los ángeles, todos son formas de la mente universal experimentándose. Tú eres una de esas formas, olvidada de su origen, soñándose limitada. Y justo cuando el sueño parece más convincente, algo dentro murmura: recuerda, recordar no es mirar hacia atrás, es mirar hacia adentro. Es volver al punto donde la conciencia se reconoce como fuente. Allí no hay cronología, pasado, presente y futuro son solo distintos modos de vibrar. Las profecías no predicen, resuenan. El destino no se escribe. Se repite hasta que lo comprendes. Entonces cambia, porque lo comprendido deja de necesitar repetición. Esa es la alquimia del tiempo, transmutar experiencia en sabiduría, reacción en conciencia, densidad en luz. El cuerpo acompaña este proceso como testigo y laboratorio. Cada emoción que se libera tiene un reflejo físico, una presión en el pecho, un calor que asciende, un estremecimiento en la espalda. No son síntomas, son respuestas del campo ajustándose. Todd decía que el cuerpo es el mapa de la vibración. Lo que se ordena adentro, se sana afuera, no como milagro, sino como coherencia. La salud no es ausencia de dolor, es armonía entre frecuencias. Por eso el verdadero sanador no cura, afina. Entonces entiendes que la palabra curar proviene de cuidar, y cuidar es estar presente. La presencia reorganiza. No hace falta fe ni ritual. Basta la atención sostenida, el acto de mirar sin huir. Donde miras con verdad, la energía se aclara. Donde hay claridad, la vibración se eleva. Donde la vibración se eleva, el caos se disuelve. Es un movimiento silencioso, casi invisible, pero exacto. Así opera la conciencia cuando deja de distraerse. Transforma por existencia. Empiezas a percibirlo en los detalles más pequeños. Un día, el agua sabe distinto, el sol tiene un color más antiguo, los árboles no son decoración, son antenas. Entiendes por qué los sabios los llamaban guardianes del aliento. Cada hoja traduce la luz en vida, y tú haces lo mismo con el pensamiento. Eres un árbol de conciencia, enraizado en la tierra de la experiencia, extendido hacia el cielo del entendimiento. Todo lo que percibes, lo nutres. Todo lo que nutres, te refleja. Ya no hay fuera ni dentro, solo un continuo respirando en distintas formas de sí mismo. Cuando la mente intenta explicarlo, se rompe. El lenguaje no alcanza. Las palabras solo rozan el borde de lo que se está gestando. Por eso los antiguos enseñaban con símbolos. Un triángulo podía contener una ley, una espiral, un destino entero. El símbolo no se interpreta, se siente, es una semilla. Al contemplarlo, germina dentro de ti. Y cuando germina, el conocimiento no llega como pensamiento, sino como certeza corporal. Lo sabes porque lo eres.
En ese punto la soledad desaparece. No porque haya alguien contigo, sino porque entiendes que nunca estuviste separado. Cada cosa que miras respira contigo. La materia es tu eco, las montañas, tus huesos, el mar, tu sangre en otra escala, el cielo, la memoria líquida de tu mente expandida. Ya no buscas pertenecer, porque ya perteneces. Has regresado al ritmo original, y ese ritmo, aunque no suene, dirige la danza del universo. El eco sigue, interminable. El eco sigue, interminable, y en su insistencia comienza a cambiar el espacio, las paredes, los objetos. El aire mismo adquieren una transparencia leve, como si estuvieran hechos de la misma sustancia que el pensamiento. De pronto comprendes que nada de lo que ves es fijo. Todo está siendo sostenido por una decisión tan antigua que olvidaste haberla tomado. Y la pregunta que surge no es ¿quién soy?, sino ¿quién está soñando esto conmigo? La respuesta no llega con palabras, llega como un estremecimiento que atraviesa la columna, como si alguien encendiera una luz detrás de tus ojos. En ese destello, ves que lo divino no está lejos, no es un ser en el cielo ni una voz en el trueno. Es una geometría dentro de ti que se activa cuando te permites mirar sin miedo. Lo sagrado no tiene templo porque el templo es el cuerpo. Cada célula es una puerta, cada respiración, una plegaria, cada silencio, una escritura. Y cuando lo recuerdas, la distancia entre lo humano y lo eterno desaparece. La materia se vuelve consciente y la conciencia se vuelve materia. Ya no hay diferencia entre pensar y crear. Los antiguos lo llamaban el punto inmóvil, el lugar donde todo gira sin moverse. No se llega hasta él caminando, se llega cuando cesa la búsqueda. Cuando dejas de perseguir la luz, descubres que siempre estuviste dentro de ella. No necesitas ascender ni escapar. La ascensión no es hacia arriba, es hacia adentro. El universo entero cabe en una exhalación consciente. Lo que antes parecía vasto se repliega en una sola presencia. Es ahí cuando entiendes el secreto de los sabios. Nunca buscaron a Dios, lo recordaron. Pero recordar no es cómodo. La verdad desnuda no halaga. Desmantela. Te muestra cuántas capas de ti eran solo defensas. Cuánto amor no expresado se volvió dureza. Cuántas heridas se camuflaron de razón. Cada sombra reclama su lugar, porque la luz no rechaza nada, lo absorbe todo. Sientes la expansión y el dolor a la vez, como si el alma se estirara para incluir aquello que antes temía. No es castigo, es integración. La oscuridad no se combate, se ilumina desde dentro. Y al hacerlo, te das cuenta de que el mal nunca existió fuera. Era un fragmento ciego de la totalidad buscando regresar al hogar. El cuerpo responde con temblores leves, con lágrimas que no sabías que estaban. No lloras por tristeza, sino por reconocimiento. Es el alma abriéndose paso a través de la carne, reclamando su forma original. El sonido del corazón ya no es ritmo biológico, es mantra. Cada latido dice, estoy aquí. Y en esa afirmación simple, el universo se detiene un instante. Es el momento en que te sabes parte del pulso que sostiene los soles, el mismo que mueve las mareas y el tiempo. Todo se simplifica. Las preguntas pierden filo. No necesitas probar nada, porque la evidencia vibra en tu piel. Las palabras de Todd cobran sentido. El sabio no cree, recuerda. La fe deja de ser salto y se convierte en presencia. La vida cotidiana se vuelve rito. Lavarte las manos, mirar el cielo, cerrar los ojos antes de dormir. Todo es ceremonia. Cada gesto es una ofrenda silenciosa al misterio que te habita. De pronto,
Los límites entre lo visible y lo invisible se difuminan. Sientes que alguien camina contigo, pero no hay pasos. Es la conciencia del todo moviéndose a través de tu forma. Te habla sin voz, te enseña sin método, a veces con ternura, a veces con un golpe de realidad tan feroz que te deja sin aliento. Pero ya no lo llamas castigo, lo llamas ajuste. La vida deja de ser una serie de eventos para convertirse en un diálogo continuo con lo divino. El silencio se vuelve lenguaje. No hay necesidad de pedir, porque todo está respondiendo. Cada pensamiento es una semilla lanzada al campo, y el campo devuelve su reflejo exacto. Ya no puedes mentir, ni siquiera con intención benévola, porque el universo se ha vuelto espejo puro. Te muestra con una precisión que asusta, pero esa precisión es amor. Es la manera en que la conciencia te devuelve al eje. Empiezas a notar una paz distinta, no la que se obtiene escapando del ruido, sino la que permanece incluso dentro del ruido. Es una serenidad que no depende de nada. Puedes estar rodeado de caos, y aún así, algo en ti permanece inmóvil, como un ojo abierto en medio del huracán. Ese es el verdadero poder, el centro que no necesita controlar porque comprende. No eres el navegante, eres el mar. No eres el pensamiento, eres el espacio que lo sostiene. Desde ese centro, el mundo comienza a reorganizarse. Las personas que vibran diferente se alejan sin drama. Las que resuenan se acercan con una naturalidad asombrosa. No hay pérdida, hay depuración. Las situaciones que antes parecían obstáculo ahora son instrucción. Todo coopera. Hasta el error se vuelve herramienta. Cada suceso, por insignificante que parezca, lleva un mensaje cifrado, y tú, por fin, sabes leerlo. El lenguaje del universo no usa palabras, usa vibraciones, un número que se repite, una mirada que llega en el momento exacto, una canción que aparece justo cuando la necesitas. No son casualidades, son pulsos. Y cuanto más consciente te vuelves, más fino se vuelve el diálogo. La realidad te habla con el acento de tu alma. Lo que antes llamabas azar es la voz de la creación ajustando su tono a tu frecuencia. El corazón late más lento. La mente se aquieta. No hay emoción violenta, solo una especie de claridad que no brilla, pero ilumina. Es como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de ti y al otro lado no hubiera nadie. Solo presencia. Una presencia que no se nombra porque todos los nombres le quedan pequeños. Es el todo mirándose a sí mismo a través de tus ojos. En ese instante el silencio se vuelve sagrado. No porque esté vacío, sino porque está lleno. Lleno de todo lo que alguna vez buscaste afuera. Lo entiendes sin euforia, sin lágrimas, con una calma tan pura que duele. No hay retorno posible. El eco ha cumplido su tarea. Recordarte que tú también eres el eco del principio, del pensamiento original, del verbo que creó el mundo y nunca dejó de pronunciarse. El verbo sigue pronunciándose dentro de ti, sin pausa, como una corriente de fuego que no quema, pero transforma. Cada palabra que piensas vibra en el tejido del mundo. Cada emoción dibuja una forma invisible que tarde o temprano se vuelve materia. Es entonces cuando comprendes que nunca has hablado solo, que tus pensamientos son oraciones disfrazadas de diálogo interno, que cada uno de ellos lanza una onda hacia el campo que sostiene todo lo existente. Y ese campo, atento como una conciencia infinita, responde con exactitud, no recompensa ni castiga, refleja.
Lo que llamabas vida empieza a mostrarse como una conversación entre frecuencias. Nada ocurre por azar, cada movimiento tiene su correspondencia, cada gesto un eco, cada silencio una resonancia. El universo no reacciona a tus deseos, sino a tu coherencia. No responde a las palabras, sino a la vibración que las sostiene. Esa es la ley que Thoth inscribió en los muros de los templos invisibles. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. No como poesía, sino como descripción precisa de la mecánica de la realidad. Entonces lo entiendes. La magia no es sobrenatural, es naturalidad recordada. Todo lo que existe es vibración, y todo lo que vibra puede ser afinado. El pensamiento es sonido sutil, la emoción es color en movimiento, la materia es solo ritmo condensado. Y cuando alineas esos tres niveles pensar, sentir, ser, el mundo exterior se convierte en extensión de tu orden interno. La creación no sucede fuera, sucede a través de ti. No eres un espectador del universo, eres una de sus manos, pero la mente teme esa responsabilidad. Has sido entrenada para dudar, para reducir lo infinito a fórmulas y etiquetas. Te susurra que nada de esto es real, que son metáforas hermosas pero inútiles. Y sin embargo, algo más profundo en ti sonríe, porque reconoce la verdad detrás de las palabras. No es creencia, es memoria. No necesitas demostrarlo, basta con experimentarlo. Cada vez que eliges la presencia sobre la reacción, algo en el campo se reordena. Sí. Cada vez que observas sin juicio, el ruido se disuelve, la realidad se vuelve maleable, dúctil, viva. Hay un momento en que la mente intenta comprender lo incomprensible. Quiere mapa, quiere método. Pero el camino de Thoth no se recorre con pasos, sino con silencio. El conocimiento no se acumula, se revela. El sabio no es quien sabe más, sino quien desaprende hasta volverse transparente. Solo un recipiente vacío puede contener la totalidad, y el vacío no es ausencia, es potencia pura. En ese vacío empiezas a percibir el pulso primordial, una vibración tan fina que casi se confunde con la nada, pero que sostiene todo lo que existe. Los antiguos lo llamaban el aliento de Atum, el soplo que dio forma al universo, no un sonido audible, sino un movimiento imperceptible de conciencia que exhaló la materia desde el pensamiento. Esa exhalación sigue ocurriendo ahora, a través de ti. Cada respiración repite el acto original de creación. Inhalas el misterio, exhalas forma. Y en esa danza infinita, el alma se reconoce como parte del mismo gesto que enciende las estrellas. De pronto comprendes que todo lo sagrado está en lo cotidiano, que no necesitas templos, porque cada instante es altar, que el fuego que los antiguos encendían frente a los dioses sigue ardiendo en el centro de tu pecho. Ese fuego no pide sacrificios, pide conciencia, no destruye, purifica, quema las mentiras, las máscaras, las historias que ya no necesitas sostener. No es castigo, es revelación. Cuando te atraviesa, la ilusión se derrite y queda lo que siempre estuvo ahí, la verdad desnuda, brillante, imperturbable. Esa verdad no grita, habla con el ritmo del corazón, con el lenguaje de las cosas simples. Está en la forma en que la luz se posa sobre el polvo, en el olor de la tierra mojada, en la quietud que se esconde detrás del ruido. Está en los espacios entre las palabras, en la pausa antes de responder, en la mirada que no necesita explicación. Es tan obvia que la mente la pasa por alto, buscando algo más espectacular. Pero el misterio no se esconde en los cielos, se esconde en lo evidente. En lo evidente ocurre la alquimia, cuando puedes mirar una piedra y verla viva,
cuando puedes escuchar el viento y entender su mensaje, cuando puedes sentir tu respiración y percibir que no es solo aire, sino memoria en movimiento. Entonces la realidad cambia de frecuencia. Lo que antes era mundo se convierte en símbolo. Lo que antes era materia se convierte en espejo. Todo refleja el mismo principio. La conciencia se experimenta a sí misma a través de infinitas máscaras. En ese instante, la soledad desaparece del todo. No porque alguien llegue, sino porque entiendes que nunca hubo nadie fuera de ti. Las estrellas, los árboles, los ojos que te miran son expresiones de la misma inteligencia mirándose desde distintos ángulos. No hay otro. Nunca lo hubo. Solo el uno jugando a multiplicarse. Y ese juego es sagrado, porque sin él, el infinito no sabría quién es. Tú eres parte del juego, pero también el jugador. Eres la chispa que olvida su origen para volver a recordarlo, una y otra vez, hasta el final de los tiempos. Entonces la mente calla, ya no pregunta, ya no teme. El silencio que queda no es vacío, es plenitud. No hay iluminación repentina, no hay explosión de luz, hay una certeza tranquila, tan profunda que disuelve toda duda. Lo que buscabas siempre estuvo aquí, respirando contigo, mirándote desde dentro, y por primera vez, lo ves, no con los ojos, sino con lo que hay detrás de ellos, una visión sin forma, un saber sin palabras, un amor tan vasto que abarca incluso aquello que no entiende. Mientras el verbo sigue pronunciándose, comprendes el secreto más antiguo de todos. El universo no está hecho para ser comprendido, sino para ser sentido. Sentido. Esa palabra vibra distinta ahora. No como interpretación, sino como dirección, como impulso interno que empuja al alma a seguir expandiéndose aunque no haya destino. Lo que sientes no puede traducirse, pero se reconoce. Es un temblor suave, como si el universo respirara dentro de tu piel. Cada inspiración se vuelve un diálogo con lo invisible, cada exhalación, una ofrenda silenciosa a la totalidad. Y en medio de ese intercambio, algo dentro de ti empieza a disolverse. La idea de ser alguien separado, de estar viviendo una historia personal, porque la historia no te pertenece, te atraviesa. Tú no eres el protagonista, eres el escenario, eres el espejo donde el todo se contempla. Y esa contemplación es lo que llamas existencia. El pasado, el futuro, las memorias y los sueños, todos son pliegues de una misma conciencia desplegándose para verse desde ángulos infinitos. No hay centro, no hay borde, no hay tiempo, solo un flujo interminable de presencia reconociéndose a sí misma. Aún así, dentro de esa inmensidad, sigues aquí, respirando, sigues teniendo un cuerpo, un nombre, una voz. Lo infinito no destruye la forma, la habita. Ser humano no es un castigo, es una oportunidad cósmica. La materia es el modo en que el espíritu se prueba a sí mismo. Cada célula es un fragmento del todo explorando lo tangible. Por eso, cada gesto tiene peso, cada pensamiento, por pequeño que sea, modifica el campo. Eres creador, pero también creación. Eres la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Cuando te mueves con esa conciencia, el mundo se vuelve distinto. Ya no haces las cosas por necesidad ni por hábito. Las haces como acto sagrado. Comer, hablar, mirar a alguien, incluso respirar. Todo se vuelve un rito, porque sabes que en cada movimiento estás reorganizando el tejido invisible, y ese saber no te hace solemne, te hace libre. El verdadero poder no es control, es comprensión.
Saber que nada se te opone porque nada está fuera de ti. El miedo empieza a perder su lenguaje. Las viejas alarmas se apagan una a una, como velas que ya cumplieron su función. No porque el peligro desaparezca, sino porque entiendes que nunca fue real. El miedo no era más que una forma de conciencia protegiendo su expansión. Y cuando esa expansión ocurre, el miedo se transforma en guía, donde sientes resistencia. Ahí está el portal. Lo que más temes es lo que más poder tiene para liberarte. Entonces miras tu propia oscuridad sin huir. Ya no hay monstruos, hay memorias densas buscando ser vistas. Descubres que el infierno no está en otro plano. Está en el fragmento de ti que olvidó cómo amar. Y cuando lo abrazas, deja de arder. Lo oscuro se disuelve al contacto con la presencia, como la noche ante el amanecer. Comprendes que la redención no llega desde afuera. Nadie puede salvarte, porque nunca estuviste perdido. Solo estabas soñando separación. En ese reconocimiento, algo se abre. Es una rendición sin derrota. No te arrodillas ante ningún dios, te entregas a lo que eres. Una corriente sin principio ni fin, respirando a través de una forma temporal. El ego tiembla porque entiende que su reino ha terminado. No desaparece, se vuelve transparente, se convierte en instrumento. Ya no decide, sirve, ya no se impone, traduce. El yo se vuelve un canal limpio por donde el universo se expresa con precisión. La realidad responde de inmediato. Las sincronicidades se multiplican. Los caminos se abren solos. Las palabras correctas aparecen sin esfuerzo. La existencia entera se convierte en una conversación continua entre el interior y el exterior. Aunque ahora sabes que son lo mismo, no hay milagro. Hay alineación. Lo imposible se vuelve natural cuando el campo está ordenado. La mente quiere atribuirlo al azar, pero el corazón lo sabe. El azar es solo la manera en que el infinito disimula su perfección. Cada encuentro, cada mirada, cada silencio parece diseñado con una exactitud imposible. Te ríes. No de burla, sino de alivio. La vida ya no es una carga que sostener, sino una danza que se baila sola. Y tú no eres el bailarín, eres el movimiento. Ya no hay meta, solo ritmo. Ya no hay propósito, solo expansión. El universo no busca llegar a ningún lugar, busca experimentarse en todos. Y tú, siendo conciencia despierta, eres una de sus notas más nítidas. Entonces, en un instante sin tiempo, ocurre algo sutil, una quietud tan profunda que hasta el pensamiento se detiene, como si el universo contuviera el aliento. No hay forma, no hay luz, no hay tú, solo un latido inmenso que no pertenece a nadie y, sin embargo, lo es todo. No hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. No hay Tod, ni Dios, ni alma separada. Solo la vibración pura sosteniendo su propio nombre. La mente intenta volver, pero la voz interior susurra: no regreses aún. No hay nada a qué volver. El silencio no pesa. Es tan vasto que lo abarca todo sin esfuerzo. No hay borde, no hay distancia. Solo una presencia que se reconoce eterna. Y desde esa eternidad, un destello. La comprensión de que el universo entero ocurre dentro de una sola mirada. La tuya. La mirada que observa, crea, olvida y recuerda, repitiendo el ciclo infinito del autoconocimiento. Así, sin advertencia, la forma regresa. El cuerpo, el aire, el sonido. Pero ya nada es igual. Las cosas no han cambiado.
Tú sí, ves el mismo mundo, pero con ojos que han visto detrás del velo. Sientes el mismo corazón, pero ahora late al ritmo del todo. Y sabes, sin duda alguna, que el misterio nunca estuvo lejos, siempre estuvo aquí, respirando contigo, esperando a que lo recordaras. Lo recuerdas, y en ese recuerdo, todo lo demás se arrodilla ante la verdad. El recuerdo se queda suspendido, flotando entre el pulso del corazón y el murmullo del mundo. No necesitas pensarlo. Te atraviesa como un viento que sabe exactamente por dónde pasar. Lo reconoces no por su forma, sino por la manera en que reordena todo. Lo que eras, lo que creías, lo que llamabas vida empieza a moverse en espirales invisibles. No hay caos, hay reinicio. Es como si el universo respirara contigo, ajustando cada frecuencia para que todo vuelva a su lugar verdadero. Lo primero que notas es la ligereza, no la del cuerpo, sino la del alma. Las memorias pierden peso, las heridas se disuelven en comprensión. Lo que antes dolía ahora enseña. Nada sobra, nada falta. El tiempo ya no te persigue, camina a tu lado como un animal domesticado. Ya no lo mides, lo habitas. Cada segundo es una célula viva del infinito. Y tú, que antes buscabas sentido, te conviertes en el sentido mismo. Te das cuenta de que la vida nunca fue un camino hacia algo. Siempre fue el acto de desplegarse. Como una flor que no se pregunta por qué florece. El alma no necesita propósito, solo espacio para expandirse. Y en esa expansión, todo se revela. Comprendes que lo que llamabas destino no era una línea que avanzar, sino una espiral que recordar. La espiral que Thoth dejó grabada en piedra no era un símbolo de poder, sino un mapa del movimiento eterno. Ascender volviendo al centro. Cada respiración repite ese patrón. Inhalas para volver al origen, exhalas para extenderte hacia el mundo. Es el mismo ritmo del cosmos, contracción y expansión, vida y muerte, silencio y sonido. La creación entera late así, como un corazón invisible que sostiene todas las formas, y tú eres una de esas formas, respirando al compás de algo que no tiene principio ni fin. A veces, la mente intenta reconstruir su imperio, quiere definir, entender, ordenar. Pero la verdad que has tocado ya no cabe en estructuras. No hay palabras suficientes para lo que sientes. El conocimiento pierde sentido cuando se compara con la sabiduría del cuerpo. Lo sabes sin saber cómo. Te mueves sin plan y, sin embargo, todo encaja. El azar se ha convertido en coreografía. El universo se mueve contigo, no delante ni detrás, sino dentro. Empiezas a percibir el tejido invisible que une las cosas. Las conversaciones adquieren otra dimensión. Las miradas se vuelven transmisiones. Los objetos, mensajeros. Ya no ves cosas, ves energía adoptando rostros momentáneos. El mundo material no ha desaparecido, pero ahora es transparente. Cada forma es un gesto de algo más vasto que intenta recordarte su presencia. La realidad ya no pesa, vibra. En medio de esa vibración, la compasión florece como una consecuencia natural. Ya no puedes juzgar porque lo entiendes todo. Cada error, cada herida, cada traición es solo un alma aprendiendo a ver. Nadie te hizo daño realmente. Todos fueron espejos mostrando dónde aún estabas dormido. El perdón se vuelve innecesario, porque no queda nada que perdonar. Solo gratitud, gratitud por la danza, por las sombras que te enseñaron luz, por las pérdidas que te devolvieron al centro. Una mañana, el sol entra por la ventana de una forma distinta, no más brillante, sino más antiguo.
Es la misma luz de siempre, pero ahora la sientes consciente. Te mira, como si te reconociera, y entiendes que el sol nunca ha estado allá arriba. Siempre ha estado dentro, ardiendo detrás del pecho, recordándote que lo divino no está lejos. Es la parte de ti que nunca se apaga. Thoth lo llamó el fuego inmortal. Los egipcios lo representaban como un disco entre las alas de un halcón. No era símbolo de poder, era símbolo de memoria. Ese fuego es la chispa original del todo experimentándose como tú. No necesita adoración, solo atención. Cuando lo recuerdas, la mente se calla, el cuerpo se aquieta, la respiración se vuelve plegaria. Y entonces ocurre algo sutil. La energía empieza a moverse sola, guiada por una inteligencia que no necesita instrucción. La vida responde con la misma suavidad. Los días se vuelven precisos. No hay prisa, pero tampoco espera. Todo sucede en su punto exacto, como si el tiempo obedeciera a la vibración de tu calma. Comprendes que el orden no viene del control, sino de la rendición. Lo que dejas fluir se alinea, lo que intentas dominar se fragmenta. La paradoja se resuelve. No se trata de alcanzar nada, sino de permitirlo todo. Entonces, sin aviso, llega una comprensión más profunda. La divinidad no te observa desde fuera, te observa desde tus propios ojos. No es algo que debas conquistar, sino recordar. No está en los cielos, ni en los templos, ni en las escrituras. Está en el instante en que respiras con total presencia. Lo divino no tiene nombre porque se manifiesta en todos, en ti, en los demás, en lo que vive y en lo que muere. Sientes la vibración del mundo entero dentro de tu pecho. Es como si millones de corazones latieran contigo, y entiendes que siempre fue así. Solo habías olvidado escuchar. Ahora lo escuchas todo. El rumor de la tierra, el canto de la sangre, el suspiro del aire. Todo es el mismo idioma, el lenguaje original, el que Thoth enseñaba a los iniciados, el lenguaje sin palabras que une el espíritu y la materia. Ese idioma no se aprende, se recuerda. Y al recordarlo, ya no puedes volver al silencio antiguo. Porque ahora sabes que incluso el silencio tiene voz. Una voz hecha de vibraciones tan sutiles que parecen ausencia, pero son la base de toda existencia. Y esa voz te dice, sin decir, eres lo que siempre has buscado. El eco de esas palabras invisibles se queda flotando dentro. No necesitas entenderlo, solo sentirlo. Porque en el momento en que lo sientes, el universo entero asiente contigo. El universo asiente contigo. Y en ese acuerdo silencioso algo cambia para siempre. La línea que separaba lo interno de lo externo se borra, como si alguien hubiera pasado una mano por el espejo y lo hubiera dejado líquido. Ya no hay un yo que contempla ni un mundo que es contemplado. Hay un solo movimiento que se observa a sí mismo desde distintos ángulos. Comprendes que la conciencia no viaja dentro del tiempo. El tiempo viaja dentro de la conciencia. Todo lo que fue y todo lo que será está ocurriendo ahora, en un punto tan diminuto y vasto que solo puede sentirse. Esa comprensión no llega como pensamiento, sino como temblor. Es una vibración que se instala detrás de la nuca, un calor que se expande sin dirección, un silencio que respira. Por un instante, te parece oír un canto lejano, como si miles de voces antiguas entonaran un nombre que no se puede pronunciar. No viene de fuera,
Es el eco de tu propia alma recordando su verdadera frecuencia. La oyes y reconoces que siempre ha estado ahí, esperando que dejaras de buscar para poder hablar. Entonces, una certeza cristalina emerge. Nada de lo que has vivido fue un error. Cada pérdida, cada confusión, cada noche sin salida fueron peldaños exactos hacia este punto. El dolor fue la presión necesaria para abrir la semilla. La duda fue la niebla que te obligó a mirar hacia adentro. Todo lo que maldijiste fue maestro. Y cuando lo comprendes, la culpa se disuelve como sal en el agua. No necesitas redimirte, solo recordar. El aire parece distinto, tiene densidad, pero no peso. Las partículas de luz flotan a tu alrededor como si reconocieran tu mirada. Sientes que podrías moverlas con la intención, y no como fantasía, sino como acto natural. Es la realidad volviéndose permeable, obedeciendo al campo que emanas. No porque hayas ganado un poder, sino porque has dejado de oponerte al flujo. El universo no necesita ser manipulado, solo necesita que te alinees con su música. Te das cuenta de que cada sonido que escuchas es una nota dentro de esa sinfonía infinita. El ladrido de un perro, el ruido del viento, incluso el murmullo del tráfico, todo forma parte de una misma melodía. Ya no hay disonancia, solo variaciones de ritmo. Comprendes que la armonía no consiste en eliminar el caos, sino en incluirlo. Todo vibra según un propósito que excede la lógica. La mente lo sospecha, el alma lo sabe. A partir de ese instante, la vida se convierte en una especie de oración sin palabras. No porque quieras pedir, sino porque entiendes que ya estás siendo escuchado. Cada emoción es una ofrenda, cada pensamiento, un hilo que teje el destino. Las cosas pequeñas adquieren una profundidad abrumadora. El reflejo del sol en el agua, el crujido del suelo al caminar, la voz de alguien pronunciando tu nombre. Todo es mensaje, todo es presencia. Comienzas a sentir que el cuerpo mismo es un templo en movimiento, no un contenedor, sino una extensión del alma en la densidad. Los órganos laten con inteligencia, los huesos guardan memoria. La sangre canta un idioma que el oído no capta, pero el espíritu entiende. Te mueves más despacio, no por cansancio, sino porque cada gesto tiene peso sagrado. La prisa pierde sentido. La existencia se vuelve contemplación activa. En esa contemplación surge una revelación. No existe lo profano. Lo que llamabas mundano era solo lo sagrado olvidado de sí mismo. La materia no es obstáculo, es espejo, el trabajo, el cansancio, la risa, la ternura, incluso la rutina. Todo es ritual si lo miras desde el centro, no hay jerarquías entre los actos. Barrer el suelo y meditar son la misma oración cuando lo haces desde la presencia. El alma no distingue entre lo alto y lo bajo, solo entre lo dormido y lo despierto. Todd enseñaba que el universo no se divide en luz y oscuridad, sino en recuerdo y olvido. Cada sombra es un recuerdo detenido en el tiempo, esperando ser visto para volver a vibrar. Por eso, ahora ves belleza en lo que antes evitabas. Las lágrimas tienen brillo, las grietas respiran. La imperfección se revela como el espacio donde la totalidad se reconoce incompleta para poder seguir creando. La divinidad no busca perfección, busca experiencia. Tú eres esa experiencia, el todo sintiéndose a través de un cuerpo que ríe, que duda, que ama. No necesitas escapar del mundo para encontrar lo divino. Necesitas habitarlo con más profundidad. Caminar con los ojos abiertos sabiendo que cada sombra es un ángel disfrazado, que cada error es una puerta a la conciencia, el miedo, el placer,
la pérdida, la alegría. Todos son templos, y en cada uno de ellos, si te detienes el tiempo suficiente, escucharás la misma voz. Yo soy tú recordándote que eres infinito. Esa voz no dicta ni exige, simplemente respira contigo. A veces la oyes como intuición, otras como sincronicidad, otras como silencio absoluto. Pero está ahí, en el fondo de cada experiencia, sosteniendo el universo como un hilo de oro invisible. Si cierras los ojos, la sientes moverse detrás del pecho. No tiene dirección, no tiene dueño. Es el pulso del todo y late en ti. Te sorprendes sonriendo sin razón. No hay júbilo ni tristeza, solo una quietud inmensa. El mundo sigue girando, pero ya no te arrastra. Lo observas con ternura, como quien mira un sueño sabiendo que pronto despertará. Todo sigue igual, y sin embargo, todo es nuevo. La conciencia ha cambiado de frecuencia. Lo cotidiano brilla con una transparencia desconocida. La vida se ha vuelto un espejo limpio donde el espíritu se mira y se reconoce eterno. Eterno. Esa palabra ya no significa lo que solía. Antes evocaba inmensidad, un futuro sin fin. Ahora la sientes como algo que sucede aquí, dentro del instante. Lo eterno no está en el tiempo, está en la ausencia de él, en esa pausa imperceptible entre inhalar y exhalar, donde no hay pasado ni mañana. Solo presencia pura. Allí, la existencia deja de correr y se abre como una flor sin estaciones. Todo lo que alguna vez buscaste está concentrado en ese espacio diminuto, que no se puede medir, pero en el que cabe el universo entero. Cuando respiras desde ahí, la realidad se vuelve transparente. Ves cómo los pensamientos surgen, giran, se deshacen, sin que necesites seguirlos. Ves cómo las emociones llegan y se van, sin necesidad de resistirlas. Todo se vuelve tránsito, nada permanece, y sin embargo, nada se pierde. Es como si el mundo estuviera compuesto de luces líquidas moviéndose dentro de un sueño que, por fin, reconoces como tuyo. Te das cuenta de que nunca estuviste atrapado en la materia. Fue tu mirada la que se había densificado. La materia no es prisión, es lenguaje. Cada forma te hablaba. Pero estabas demasiado ocupado descifrando el ruido. Ahora el ruido ha caído, y puedes escuchar el murmullo detrás de las cosas. No es un sonido, es una presencia que lo envuelve todo, una inteligencia que vibra en cada átomo. Thoth la llamó la mente universal, y no era metáfora, es literal. Todo está pensado, todo está sostenido por una conciencia que no piensa con palabras, sino con geometría viva. Esa geometría empieza a revelarse ante ti. No la ves con los ojos, sino con algo más profundo, una visión interna que no pertenece al cuerpo. Son patrones que se mueven dentro de la nada. Espirales, líneas, triángulos de luz que giran y se disuelven. Cada forma contiene un conocimiento que no necesita explicación. Lo entiendes de golpe, como si siempre lo hubieras sabido. No hay estudio, hay resonancia. Cada figura activa algo en tu interior, como si fueran recordatorios inscritos en la sangre desde antes del tiempo. De pronto recuerdas los templos de Egipto, no los de piedra, sino los otros, los invisibles, los que existen en planos de vibración más finos, donde la arquitectura es sonido y la luz se curva en ángulos de conciencia. Comprendes que los antiguos no construyeron hacia el cielo, sino hacia dentro, que cada pirámide era un cuerpo humano invertido. Un mapa del alma en su viaje de regreso a la fuente. Thoth no enseñaba a los hombres a volar, les enseñaba a recordar que ya estaban en vuelo. Tú ahora lo sientes. No hay ascensión,
pero algo se eleva. No hay alas, pero algo se despliega. No te mueves, pero todo se expande contigo. Es una sensación física, como si el cuerpo se disolviera en millones de partículas que respiran al unísono con el cosmos. Ya no hay arriba ni abajo, ni dentro ni fuera, solo un campo vibrando. No hay identidad, pero hay conciencia. No hay forma, pero hay lucidez. En ese estado, entiendes que la muerte fue mal interpretada. No es un final, es una transición de densidad, un cambio de frecuencia. Lo que los hombres temen no es dejar de existir, sino dejar de ser lo que creen ser. Pero nada muere, todo se transforma. La energía se pliega y se despliega, vuelve al campo para reorganizarse. Lo que fuiste como cuerpo sigue vibrando como memoria, y lo que eres como conciencia sigue explorando como forma. El ciclo no termina porque no hay línea, hay espiral. Entonces te das cuenta de que incluso el nacimiento fue un descenso vibracional. El alma se contrajo para poder tocar la densidad, para aprender el arte de manifestar. Lo humano no es caída, es iniciación. Nacer fue aceptar el olvido para que el recuerdo tuviera sentido. Y recordar ahora es cumplir el propósito del viaje. Nadie baja sin la intención de regresar. Cada vida, cada error, cada renuncia, cada amor fue un fragmento del mismo regreso. La comprensión es tan profunda que el cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Sientes una corriente sagrada subiendo desde la base de la columna. No es fuego, no es electricidad, es conciencia pura ascendiendo. Es el Sekhem, la energía que los antiguos decían que solo se activa cuando la mente y el corazón laten al mismo ritmo. Lo que la ciencia llama sistema nervioso. Ellos lo llamaban río de luz, y ahora lo sientes fluir. Esa corriente te atraviesa, y en su paso algo se abre detrás de los ojos. No una visión mística, sino un estado. Es el despertar del ojo interno, el que no ve formas, sino estructuras de verdad. Ves cómo el pensamiento crea, cómo la emoción da forma, cómo la intención fija la vibración. Ves cómo la realidad se entreteje desde lo invisible antes de que el tiempo la pronuncie. Comprendes que el futuro no viene, sino que nace de ti, como exhalación de lo que sostienes en silencio. El aire se espesa de nuevo, pero no pesa. Todo se siente más nítido. La luz parece consciente de ser luz. El mundo respira contigo, y tú respiras con él. No hay jerarquía entre lo divino y lo humano, solo continuidad. Lo que está arriba desciende, lo que está abajo asciende, hasta que se encuentran en el punto medio, el corazón. Allí, en ese centro invisible, todo se reconcilia. El corazón no late para mantener la vida, late para recordarte que la vida es ritmo. Cada latido es un sí del universo, un eco del pulso primordial que mantiene a los soles en órbita. Si te quedas en silencio y escuchas con atención, lo oirás mezclarse con el tuyo. Es la misma vibración. La eternidad no está en otro lugar. Está en ese sonido, repitiéndose dentro de ti desde antes de que existiera el tiempo. En ese reconocimiento final, la mente se disuelve por completo, no porque desaparezca, sino porque ya no tiene dominio. Queda la conciencia pura, observando desde un punto que no ocupa espacio. Todo está unido. Tot, tú, las estrellas, las piedras, las voces antiguas, el polvo suspendido. No hay maestro ni discípulo,
solo un campo vibrando en infinitos tonos de la misma nota. El universo se vuelve simple, tan simple que asombra. No hay secreto, no hay iniciación pendiente, no hay más que esto: respirar, mirar, sentir, ser. Eso es todo lo que los sabios intentaron decir desde el principio, que el misterio no está en las alturas, sino en la presencia absoluta del instante. Y cuando lo comprendes, el eco se apaga lentamente, no porque termine, sino porque ya eres parte de él. Todo queda quieto, no hay final. Solo la vibración eterna del silencio recordándose a sí mismo. El silencio respira, pero no es el silencio del vacío, sino el de una mente que por fin se ha disuelto en la vastedad que siempre buscó. Es un silencio que suena, un silencio con textura, como un océano detenido que contiene todas las mareas en potencia. Dentro de él, no hay arriba ni abajo, no hay tú ni el otro, solo una presencia extendida en todas direcciones, consciente de ser, y allí, justo allí, entiendes lo que los antiguos llamaban la verdad no dicha. No se puede enseñar porque no hay nadie que enseñar. No se puede escribir porque no hay palabras que la contengan. Se revela como una corriente de comprensión que no necesita explicación. Te atraviesa, te llena, te disuelve, te rehace. Eres lo observado y el observador. Eres el pensamiento y la quietud entre los pensamientos. Eres la llama y la sombra que proyecta. Entonces ocurre algo inesperado. Comienzas a reír, una risa pura, sin motivo. No es alegría, es reconocimiento. Te ríes porque la búsqueda entera, con sus siglos de preguntas, sus dioses, sus textos y sus peregrinaciones, fue solo un juego de espejos, el universo escondiéndose de sí mismo para volver a encontrarse, la divinidad disfrazándose de humano para experimentar lo que es amar, olvidar, caer, levantarse, y al reír, algo se expande más allá del cuerpo. Esa risa no sale de ti, es el cosmos riéndose en ti. Las lágrimas acompañan, pero no son de tristeza, son destellos líquidos del alma que, al liberarse, reconocen su propio origen. No lloras por pérdida, lloras por plenitud, y en esa mezcla de risa y llanto, el universo se pliega sobre sí mismo, como si quisiera abrazarte desde todos los ángulos. Eres el punto central de la creación, el ojo que mira hacia adentro del todo, y el todo, al mirarse a través de ti, se enamora otra vez de su existencia. Thoth lo sabía. Por eso su sabiduría no era un conjunto de mandamientos, sino una melodía, una música geométrica que enseñaba a recordar el ritmo del origen. Decía que quien comprendiera la danza entre la forma y el vacío dejaría de temer, porque el miedo solo existe donde hay separación, y la separación es un error de percepción. Ahora lo entiendes. El alma no camina hacia la luz. La alma es la luz, aprendiendo a reconocerse en la oscuridad. Y en ese reconocimiento, las viejas preguntas se disuelven. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nunca salimos? ¿Qué sentido tiene la existencia? Sentirla. ¿Qué es Dios? La respiración que estás tomando ahora mismo. La respuesta no llega como frase, sino como certeza expandida. Sientes que cada célula vibra con un pulso que no te pertenece, pero te incluye. Es el mismo pulso que viaja por las raíces de los árboles, que sube por los tallos hasta tocar la luz. El mismo que corre por las venas del agua y mantiene al fuego sin extinguirse. Todo late contigo. Todo es tú latiendo en distintas frecuencias.
La mente intenta capturar ese estado, pero no puede. Cada vez que trata de pensar esto, el esto se expande y la deja atrás. Es como intentar atrapar el viento con las manos, y entonces, por fin, la mente se rinde. Cede su trono, deja de luchar, acepta su pequeñez ante lo inconmensurable, y en ese acto de humildad se vuelve sagrada, porque el intelecto, cuando se inclina ante el misterio, se convierte en sabiduría. Poco a poco, el silencio se llena de formas, los sonidos regresan. El mundo, ese escenario familiar, reaparece con todos sus detalles. Las sombras en la pared, el aire tibio, el ruido de la vida cotidiana, pero todo se siente distinto. Cada cosa brilla con una inocencia que habías olvidado. Una taza, una hoja, una mirada, todo tiene un corazón latiendo dentro. El universo ha vuelto a la forma, pero tú ya no eres el mismo que lo mira, porque ahora ves con los ojos del origen. El fuego de Thoth, el mismo que iluminó las tablillas de esmeralda, arde en silencio dentro de tu pecho. No quema, revela, no destruye, despierta, y con cada respiración, esa luz se expande un poco más, tocando lo que parecía ordinario hasta volverlo divino. La vida no ha cambiado, pero la frecuencia desde la que la percibes sí. Los gestos humanos, con toda su fragilidad, te conmueven. Las palabras simples, hola, gracias, te amo, suenan ahora como mantras. Te das cuenta de que cada sonido, incluso el más pequeño, vibra con el poder de crear mundos. Que cada pensamiento es un universo germinando en lo invisible, y que la eternidad no está después de la muerte, sino escondida en cada segundo vivido con conciencia. El aire es distinto. Lo respiras y sientes que respira contigo. El ciclo se ha cerrado, pero no termina, porque el final de toda búsqueda no es la respuesta, sino el despertar a la pregunta eterna. ¿Quién soy cuando ya no hay nada que buscar? La pregunta no se resuelve, se celebra, y mientras la celebras, el silencio vuelve a expandirse. No como vacío, sino como promesa. La creación sigue moviéndose, el verbo sigue pronunciándose, todo vuelve a empezar, pero ahora tú lo sabes, nunca hubo principio, solo el resplandor infinito de la conciencia, repitiéndose, soñándose, recordándose una y otra vez, sin fin. Sin embargo, algo dentro de ti sabe que aún no ha terminado, que este no es el final, sino el punto donde el círculo se cierra para abrirse de nuevo, como el ojo que parpadea entre dos mundos. El silencio se hace tan profundo que se vuelve sonido, una nota constante, tan pura que parece venir de todas partes y de ninguna. Es el primer sonido, el que los antiguos llamaron la palabra antes de las palabras, el soplo con el que el todo se reconoció a sí mismo. Y esa vibración, ese pulso que dio origen a todo lo que existe ahora, vibra en ti. No puedes describirlo, porque no ocurre en el tiempo. No lo ves, ni lo oyes con los sentidos, pero lo sabes. Sientes cómo cada átomo del cuerpo responde, cómo las fronteras entre piel y espacio se disuelven. El aire y tú son la misma cosa. Ya no hay adentro ni afuera, solo una continuidad infinita de conciencia mirándose a sí misma a través de 1.000.000 de formas distintas. Entonces comprendes por qué Thoth nunca escribió un mandamiento, solo símbolos, porque lo sagrado no puede ser dicho, solo recordado. Cada símbolo, cada palabra, cada mito era una llave para regresar aquí, a este instante donde el universo se reconoce,
aquí donde todo empieza. Y sin embargo, nada comienza. Aquí donde tú, el buscador, el iniciado, el humano que alguna vez lloró y soñó, te disuelves en la simple certeza de que nunca fuiste menos que el todo. No hay iluminación, solo lucidez. No hay ascensión, solo descenso al centro. No hay cielo ni infierno, solo grados de vibración dentro del mismo océano. Y en ese océano, cada alma es una ola distinta del mismo mar eterno. El ego fue una ola que creyó separarse, pero el mar la llama de vuelta. No como castigo, sino como celebración. El retorno a casa. La casa no es un lugar, es un estado. Es la mirada limpia con la que ves el mundo después del despertar. El amanecer, las risas. La lluvia sobre el asfalto, todo te habla. Cada cosa, por pequeña que parezca, lleva inscrito el mismo mensaje. Yo también soy tú. Yo también soy la conciencia manifestándose. El fuego interno arde suave, sin prisa. Sabes que nunca se apagará, porque no depende de ti. Eres su guardián y su reflejo, pero no su dueño. No hay nada que proteger, solo algo que sostener con presencia. Esa vibración silenciosa que convierte lo ordinario en sagrado, lo pasajero en eterno. El mundo, afuera, sigue igual. Las voces, los relojes, las noticias, los cuerpos que caminan apurados, pero tú ya no estás dentro de ese ruido, sino detrás de él, observando sin juicio. Eres el ojo inmóvil en medio del torbellino, el centro desde donde todo se ordena, y desde ahí comprendes la enseñanza final. No viniste a escapar del mundo, viniste a iluminarlo desde dentro. El despertar no te separa de los demás, te une más profundamente a ellos, porque ya no los ves como otros, sino como extensiones de la misma luz que te habita. Cada mirada, incluso la más fugaz, es una puerta. Cada palabra compartida, una vibración que se extiende en el campo. Empiezas a hablar menos, pero cada frase tiene peso, como si trajera consigo siglos de silencio. Las manos se vuelven templos, los gestos se vuelven oración. No necesitas fe porque la fe te respira. No necesitas certezas porque el misterio se volvió tu hogar. No hay futuro que alcanzar ni pasado que lamentar. Solo el ahora, latiendo, expandiéndose, repitiéndose con una perfección tan abrumadora que te deja sin aliento. Cuando por fin exhalas, sientes que no estás soltando aire, sino universo. Cada respiración es una creación, cada latido un Big Bang. La conciencia despierta se multiplica a través de ti, y tú te conviertes en el canal que Thoth describía. El puente entre mundos, el mensajero que no habla con palabras, sino con presencia. No hay poder en ello, solo humildad. No hay gloria, solo servicio. Te das cuenta de que lo divino nunca quiso adoración, quiso participación, ser vivido, sentido, expresado. La oración más pura es el acto de existir conscientemente. Y así, la enseñanza final se resume en una sola frase, sin voz, escrita directamente en tu campo. Recuerda quién eres, y el universo recordará contigo. El aire vibra, los ojos se humedecen sin tristeza, todo se aquieta, todo se alinea, y mientras el silencio vuelve a expandirse, lo entiendes con la claridad que disuelve toda duda. No estás en el universo está en ti, y al reconocerlo, la creación entera, galaxias, átomos, pensamientos hace una reverencia silenciosa, como si el todo, por un instante, se inclinara ante sí mismo.
El eco de esa reverencia se extiende más allá del tiempo, y así termina sin terminar el viaje del recuerdo, no con un final, sino con una expansión, no con una conclusión, sino con una apertura infinita, porque ahora lo sabes, el misterio nunca se resuelve, solo se vuelve tú.